a ver, Caro, cuéntanos, ¿qué fue lo que se aprobó como tal? Mira, primero debo decir que evidentemente sí hace falta poner orden en el tema de agua. Por supuesto que hace falta, en eso creo que no vamos a discutir. Pero creo que hoy, sobre todo en la condición que está el Poder Judicial, es importante que las leyes no se presten a discrecionalidad y a confusiones. Y aquí lo que quedó en el centro es que va a haber un control del agua desde el poder, es una discrecionalidad para decir quién sí, quién no. No dudo que haya gente que está abusando del uso del agua y no dudo también que haya gente que ni la usa pero tiene muchas concesiones, no lo dudo. Hay que poner orden y hay que cuidar un recurso hídrico, pero hay que también meterle dinero para tratar agua, para cuidar el agua, para hacer bordos, para hacer presas, para limpiarlas, hay muchas cosas. Ha disminuido un 40% la inversión de agua, entonces sí congruente. Yo veo que hubo dos intenciones, una, controlar y otra, recaudar. Creo que esas dos intenciones quedan muy claras en el debate. La sociedad está confundida, porque como el oficialismo dice no hay problema, todo va a estar bien, y nosotros señalamos que puede haber problemas, discrecionalidad y todas las cosas, la gente se confunde, porque de repente dice, ¿a quién le creo, no? Si es una ley complicada técnicamente, la realidad nos va a mostrar de lo que estamos hablando. Lilia, hiciste gesto de negación cuando decía Caro lo que mencionó. Porque yo creo que eso es a lo que le apuesta la oposición, a la confusión. A ver, yo no solamente fui parte de la redacción de las últimas reservas que se presentaron en el Pleno, sino que además fuimos parte de la escucha constante con agricultores, específicamente del Frente de Defensa del Campo Mexicano, a los que quisieron manipular, inclusive hacían menciones de que se les había traicionado. Yo creo que parte del orden, o sea, sin duda alguna, uno de los estados que mayor problemática tiene sobre el agua es Chihuahua. Y eso lo reconoce todo el mundo. Sirios y troyanos, como se dice por ahí. ¿Por qué? Porque hay una cantidad absurda de pozos no regulados y otros controlados por el crimen organizado y otros simplemente que se utilizan para hacer efecto popote y que no permiten que agricultores o trabajadores pecuarios puedan tener agua, pero sobre todo no permiten que las comunidades puedan tener agua. Esta reforma, y además nosotros vamos a hacer a partir del 16 de diciembre una serie de foros de la Cámara de Diputados en Chihuahua, donde estaremos en la zona del agua, Cuauhtémoc, Delicias, Chihuahua, Ciudad Juárez, para acabar con estos mitos. Porque yo creo que lo primero que hay que decir es que lo que ellos ahora están tratando de poner en el centro es la desconfianza sobre la autoridad del agua, que en este caso sería la Conagua. No es cierto que hay un control desde el poder. Se reconocen los derechos históricos. A ver, se reconocen no solamente los derechos históricos, sino los derechos que ni siquiera tienen que demostrar de cuándo vienen, si es antes de 1989 la creación de la Conagua o después, a través del quinto y el sexto transitorio. El quinto y el sexto transitorio hablan de las zonas de libre alumbramiento, que básicamente son donde la gente llegó, hizo un pozo y salió agua. Ese es el libre alumbramiento. En Chihuahua hay una cantidad absurda de pozos, pero no solamente en Chihuahua. Se considera que hay 1 millón de pozos en el país, ¿sí?, sin que estén diagnosticados ni regulados. Entonces, lo que esta iniciativa hace, primero, reconoce el binomio agua-tierra, que ellos decían que no era cierto, reconoce las sucesiones, reconoce los sistemas de riego comunitarios, reconoce inclusive el último pretexto que querían agarrar en el artículo 43, los sistemas de riego comunitarios de los pueblos indígenas, y además permite la sucesión, pero claro que se crea un fondo del agua para poder hacer frente a las sequías. Para los que venimos de donde no hay agua, esto se vuelve un elemento indispensable y alguien lo tiene que regular, y ese regulador tiene que ser la Conagua. Oye, Lilia, ¿por qué se mencionó explícitamente que tú traicionaste a los productores agrícolas? Porque los productores que estuvieron en la Cámara de Diputados, que además los atendimos el día lunes, el día martes, del Frente por la Defensa del Campo, que encabeza Heraclio Rodríguez, con quien yo tengo una relación muy familiar, vinieron a la Cámara de Senadores y entonces trataron de hacer un acuerdo con senadores de oposición y se les pidió que hicieran este tipo de afirmaciones. Y luego el señor Jurado, que es quien hace esta afirmación, luego salió a desmentir, porque ellos presentaron un oficio
que yo puedo hacer tu conocimiento, donde se pusieron 12 puntos, de los cuales solamente uno no se cumplió. Ellos querían un transitorio para dejar mesas abiertas con la Conagua para tratar temas que no tuvieran que ver con la Conagua, y eso no se podía poner en la ley por técnica legislativa. ¿Hubo ese acuerdo, Caro? No, a ver, son varias cosas. Primero, yo creo que la escucha con los agricultores es lo que hizo más falta, porque creo que el tema más afectado va a ser el campo, porque es donde más se consume agua, pero tenemos que eficientarla. Tendríamos que estar pensando en una inversión fuerte para poder tener un riego tecnificado. Hoy, por ejemplo, en mi estado, que además de Chihuahua, mi estado tiene todo tipo de problemas de agua sucia que nos mandan de la Ciudad de México, nosotros les damos agua limpia, tenemos veda en todo el valle de Tizayuca y todo el valle de Apan, porque los pozos esa batería de pozos viene a la Ciudad de México, de la que desperdician 42%. Es un conflicto que se puede suscitar socialmente muy complejo en un futuro muy próximo. Entonces, yo creo que nosotros no le dijimos, yo fui la que recibió a ese grupo y yo ni siquiera sabía que habían visto a la diputada. Ellos en la conferencia de prensa dijeron eso, yo no sabía, pero sí dijeron que habían trabajado muchas horas de madrugada y que todos los puntos que se sostuvieron, que les dijeron que iban a cambiar, no se cambiaron, que presentaron un dictamen completamente distinto. Por otro lado, quiero decirte que sí, el crimen organizado controla pozos, incluso controla muchos sistemas del agua. En el caso de Sinaloa específicamente, que es donde yo conozco, ellos controlan el agua. Pero eso creo que se puede arreglar simplemente anteponiendo la ley. No se hizo una consulta a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son los más afectados, porque al final del día, donde ellos viven, es donde están muchas fuentes de agua. Yo no creo que estemos tratando de despertar desconfianza. Queremos certeza. Es decir, queremos que lo que diga, la ley dice que no va a haber, que las concesiones no pueden transferirse. Eso sí lo dice. Y después te manda otro artículo y es confuso. Esas cosas, teniendo un sistema de justicia, un poder judicial que hoy se apoderó de él el Ejecutivo, se vuelve muy delicado porque nos deja sin recursos. ¿Quedan a la interpretación? Quedamos a la interpretación y además también ellos pusieron en la Constitución que hoy la interpretación de la ley es literal. O sea, no puede hacer una interpretación amplia ningún juzgador. Yo creo que es importante, yo no voy a decir algo, va a ocurrir con la realidad que vamos a vivir en un futuro próximo. Lo que nosotros digamos, si es mentira, se va a ver. Y si tuvimos la razón, ahora esos cambios que se hicieron fue porque insistimos y señalamos y estuvimos ahí. No tenemos los votos, Pedro, pero tenemos la voz y nos asesoramos, porque tampoco sabemos de todos los temas. Hay que escuchar, no solo expertos, sino los que viven los problemas. Y yo creo que aquí no puede ser algo tan arbitrario. Ahora, si era algo tan importante, ¿por qué no lo hizo el expresidente? ¿Por qué la presidenta tiene solamente que llegar a poner orden del desorden que le dejó el expresidente? ¿Se elimina el acaparamiento con lo que se aprobó? Mira, yo creo que se ha hablado mucho de acaparamiento porque es un discurso muy demagógico y es muy pegador. Tú dices, ¿sabes qué acaparan los ricos? Yo creo que sí, sí hay. No salen todos los nombres que son, hay muchísimos. O sea, obviamente hay inequidad en la distribución del agua. Yo te puedo decir que todas las presas que hay en el país las hizo el PRI, todos los sistemas de riego que existen los hizo el PRI. Sin embargo, todos esos sistemas, esas infraestructuras necesitan tratamiento, necesitan mantenimiento. Hidalgo tiene la presa de Endó con una tragedia climática terrible. Tula es una de las ciudades más contaminadas del mundo, por todo tipo, por tierra, por aire, por agua. Tenemos un problema muy serio. Nosotros estamos interconectados con el Valle de México. Si no nos atienden, van a sufrir, porque lo que sufre Hidalgo va a sufrir la Ciudad de México. Claro. Creo que la presidenta Sheinbaum lo tiene muy claro porque fue jefa de gobierno. Lilia. Mira, yo empezaría por acabar con el mito de la escucha. Tan escuchamos a los agricultores, que no solamente se hicieron más de 200 y tantos foros, de los cuales los últimos se hicieron en la Cámara de Diputados, sino que se escuchó a más de 5,000 personas. Ahí están todas las memorias de estas. Tuvimos, no solamente con el Frente de Defensa al Campo, tuvimos sesiones, el diputado Gabriel García, Mario Miguel Carrillo, tu servidora, Gracie Durán, y otros diputados del PT, tuvimos sesiones
además, desde el viernes anterior que salió el dictamen, que sobre el dictamen todavía no quedan satisfechos los agricultores, hasta el día miércoles a las 6 de la mañana, sin dormir. Eso quien dicen llevó esas mesas fui yo. Eso dicen Entonces, justamente, y todas esas peticiones se cumplieron, ahí está la ley, se los demostramos. ¿Cuál fue la única que no se Es un incluyó? transitorio, que ellos querían un transitorio séptimo, que dijera que para todas las cosas que no estaban contempladas en la ley, se iba a mantener una mesa permanente para tratar temas que ellos quieren hablar sobre los precios de los productos que están dándose en el país, específicamente del maíz, de la manzana, de la nuez, de la cebolla. Y entonces lo que se les dijo, que además es correcto, y aquí la senadora no dejará mentir, es que no se puede poner un transitorio para una cosa como esa, pero se les dio una reunión con el director general de la CONAGUA para que tuvieran esa mesa permanente que se acordó el día jueves en la Secretaría de Gobernación, porque era sobre temas que no tenían que ver con la ley de aguas. Entonces esta escucha se dio, pero además yo diría, estamos en desacato desde el 2012. Fíjense bien, 10 meses que tuvo el gobierno de Calderón, no lo pudieron sacar. 6 años que tuvieron ellos, los priistas, en el gobierno, no la pudieron sacar porque tenían otras prioridades: privatizar, no poner en orden las cosas. 6 años de López Obrador. 6 años de López Obrador. Intentamos, yo trabajé en la Secretaría de Gobernación cuando intentamos empezar a hacer las escuchas sobre la ley del agua. Y lo que sucedió es que lo utilizaron políticamente, y en Chihuahua hubo muertos por esto, porque de verdad el agua no es tan sencillo como decir, no, miren, se va a poner peor. La razón por que los agricultores levantaron los plantones es porque dimos satisfacción a sus necesidades. En esos 6 años de López Obrador se dio un proceso de escucha y se tuvo que poner a dormir el tema, vamos a decirlo así, porque podía haber habido una revolución y un desastre. Esto, el tema del agua es tan importante para muchos mexicanos, mucho más importante que la reforma agraria. No, incluso a nivel mundial se prevé que las próximas guerras sean Van por a ser agua. por el agua. Entonces, lo que nosotros enfrentamos, ahí está quien hoy es diputado con nosotros, Ricardo Mejía, le tocó atender este asunto como subsecretario de Gobierno. Al mismo Heraclio Rodríguez era diputado por el PT y a mí me tocó atenderlo desde la Secretaría de Gobernación. Ahí le dieron un matiz completamente político, quien hoy es la gobernadora de Chihuahua, que entonces era presidenta municipal de Chihuahua, y bueno, pues gracias a eso ella ganó la elección de Chihuahua, por desinformación. Mira, sí, desde 2012 estamos en desacato. Yo estuve en la Comisión de Agua en la Cámara de Diputados. Varias veces la Corte nos exhortó a cumplir con el mandato de legislar. De esos 12 años que se rezagó, 6 fueron de López Obrador, 6. Más uno que llevamos ahorita son 7. Es decir, Andrés Manuel llegó con una gran legitimidad, digámoslo con claridad, llegó con una gran cantidad de apoyo social, podía haberlo hecho con muchísima amplitud, porque tenía incluso una gran comunicación con el sector. La mayoría de los que estuvieron luchando por este tema del agua en estos días estuvieron con López Obrador. Vienen del PT, vienen del PRD, vienen de Morena. Puedo decir que casi todos. Y eso no es un tema, porque en algo no hay que politizar y partidizar, es el tema del agua, porque es muy delicado, como bien lo ha dicho Lilia. Antes de que avances, 6 años fueron del PRI. ¿Por qué el PRI no lo sacó? Pues lo ignoro, porque realmente hacer la ley ya significaba algo, es decir, se declaró, se puso en la Constitución que era un derecho humano el agua. Creo que eso ya fue en sí mismo un avance significativo. Hay cosas que tienen que hacerse gradualmente. Sin embargo, tuvimos las mayores inversiones en infraestructura. Tal vez lo que se quería era meter infraestructura, inversiones, para lograr que se sintieran satisfechos los sectores, especialmente los del campo. Nunca, o sea, se hizo tanta inversión en el tema del campo como con nosotros, o más bien en el tema del agua. Se hicieron inversiones históricas. Entonces, yo quiero decirte que nunca se privatizó, el agua siempre ha sido de la nación. Simplemente que hay sector privado, que por cierto no es el que más consume, el que más consume es el agua, es el sector campo, es el que más consume. El sector privado, que pueden ser los hoteleros, las industrias, no es el que más consume. Y sí tiene razón Lilia, sí hay pozos clandestinos. Porque en muchos casos, porque no les dan permiso, en muchos casos porque se detienen sus trámites, hay miles de trámites detenidos en la CONAGUA. Y la otra,
el norte y el sur de México son muy diferentes. El norte tiene mucho desierto, en el norte tiene mucho problema. Realmente tiene razón, hay que ver a México como un mosaico distinto. Este fondo del agua que señala Lilia es la manzana de la discordia, porque es complejo, no tiene reglas. O sea, todo se ha dejado a que después van a ver cómo lo arreglan. Entonces, este señor Heraclio, efectivamente, fue diputado del PT, e incluso el resto de los campesinos, de los productores, le tenían mucha desconfianza, o más bien le tienen. Pero sí creo que es un tema delicado, Pedro. Pero hay que verlo de una manera técnica, no política. Lilia. A ver, esto de que se ha dejado ahora sí que a mí me choca decir esto, pero pues hay que leer los transitorios. El transitorio primero justamente habla del reglamento y dice que tendrá 6 meses la Conagua para sacar el reglamento, la autoridad del agua, porque se crea un consejo justo para atender esto. Luego dice que todos los trámites que están pendientes, la Conagua tendrá 6 meses, 180 días para atenderlos. Y luego habla de la normatividad que tiene que ver con los pozos de libre alumbramiento y las zonas de libre alumbramiento y las obras y la infraestructura, eso está en el sexto. O sea, yo por eso digo que no, ellos están jugando a la desinformación y por eso nosotros, mira, es muy sencillo. Si tuviéramos, como ellos dicen, miedo a estas, porque yo creo que muchas de las cosas que hacen es para asustar a la gente. Lo mismo sucedió casi con todas las reformas que hemos presentado. Bueno, hace 6 años todavía decían que mañana íbamos a hacer Venezuela. No, yo creo que siguen en la línea de un peligro para México y hoy lo quieren replicar. En el tema de la normatividad, la reglamentación, están los transitorios, hombre. Pero además hay reglas. Y a mí me sorprende que una persona que viene de la institucionalidad y que además pues, con mucha tranquilidad dice, no, pues el PRI no sé, pues a ver, estás aquí sentada, yo no soy de Morena, pero yo me hago cargo y entiendo qué es lo que está haciendo mi movimiento. Hay que hacerse cargo de lo que ella representa. Y por último, están ahí, los reglamentos y los lineamientos saldrán en 6 meses, pero además se dice con mucha claridad que si no se cumplen, se podrá mantener el derecho, por ejemplo, para los trámites. Entonces, esto que quieren utilizar, mira, ahorita ya decía del riego tecnificado, oye, hay 5.208 millones de pesos para 18 distritos de riego en el país, prioritarios para el riego tecnificado. Estamos hablando de además, personas, por ejemplo, el exgobernador César Duarte de mi tierra, que una de las características que tenía es que tenía más de 100 concesiones, que ¿sabes qué hizo? Le quitaba a la gente de su tierra, aprovechando que era el gobernador. Esa es la práctica, es el mundo que ellos quieren, bueno, el del descontrol. En la oposición se señala también a Olga Sánchez Cordero, se señalan a varios y otros todos, que dicen tener y justo, Pedro, hay varios senadores. Y justo esta norma, Pedro, va a ayudar para poner a todos en orden. Tú sabes que independientemente del color que sea. O sea, uno de los principios que dijo la presidenta y que constantemente he estado señalando es todo mundo aquí entra en orden. Y yo les recuerdo lo que dijo el sábado en el Zócalo. También la transformación es ética y moral. Entonces, no se vale que se crea que porque hoy está en el poder van a poder hacer lo que hacían los que estaban antes. No. Este movimiento tiene que poner reglas claras para todos. Caro, antes de que respondas, te pediría que después de esa respuesta nos hables también de la prohibición de los vapeadores. Con mucho gusto. Mira, no le apostamos a la desinformación. ¿A qué le apostamos? A que se diga claramente las cosas. Lo que nos preocupa, no en la ley, lo que nos preocupa es que haya lagunas, haya vacíos, haya cosas que se dejan a la interpretación, haya contradicciones. Eso nos preocupa, porque eso nos lleva a la incertidumbre. Ese es el tema, no desinformamos, solamente queríamos durante la discusión exigir que se pusiera claramente. Hay una cosa que se llama negativa ficta, es decir, yo te pido a ti autoridad, porque hoy todo se centralizó con agua, te pido algo, pero si tú no me contestas en determinado tiempo, entiendo que te negaste, es negativa ficta. ¿Qué va a pasar con la Conagua? Se va a hacer pato durante mucho tiempo para que tú entiendas que es negativa tu petición, porque es negativa ficta. Bueno, yo creo que hace falta hablar de dos cosas. Necesitamos eficientar el agua, Pedro. Entonces, hay que sanearla,
hay que hacer más saneamiento de agua. Tenemos muchas plantas de tratamiento de todas las administraciones que no funcionan. Necesitamos hacer que funcionen, sanear el agua y tecnificar. Sí es cierto que hoy hay un poco de dinero para tecnificar, pero no hubo hasta este 7º año, no hubo para tecnificar nada. Y yo soy una mujer institucional, creo en las instituciones, pero me gustan las reglas claras, porque de otra manera nos metemos en desconfianzas. No queremos que México sea Venezuela y nunca será Venezuela, porque México es un gran país. México tiene una historia democrática como ningún país de Latinoamérica. Lo que no queremos es que México pierda avances democráticos, pierda institucionalidad, debilite sus instituciones. El carisma nunca va a sustituir al Estado de Derecho, jamás. Entonces, eso es lo que peleamos nosotros, Pedro. Por cuanto hace al tema de vapeadores, es un tema similar, ¿no? Es un tema en el que observamos que debería haber un tipo penal y que nos digan qué significa vapear. Pero un tipo penal claro, porque si no, es lo mismo. Hoy, eso que hizo el coordinador de la mayoría anoche en la madrugada, de salir como salvador y decir, bueno, ya tengo aquí la solución, no es cierto, es muy confuso lo que él propuso y genera todavía más confusiones, porque nada más le cercenó una parte, pero no le agregó todo. Sigue criminalizando. ¿Qué te refieres al transitorio? Bueno, no sé cuál es el término Creo correcto. Que es el 282. Pero que dice que se excluye, ¿no?, de la criminalidad a quien porte y consuma. La portabilidad, el tener... Esto es como la marihuana. O sea, tú puedes traerlo y lo que sí se puso penas para dar seguimiento a la reforma constitucional es a quien produzca y que con fines comerciales haga propaganda. Comercialice, almacene. Comercialice, almacene, tenga para construirlos y distribuya. Pero al consumidor se le dejan a salvo sus derechos. No solamente el que lo puedas fumar, sino que lo puedas portar y lo puedas transportar. Entonces, yo creo que, por eso digo, mira, yo tengo, y Carolina lo sabe, el mayor de los respetos de ella y de muchos legisladores del PRI, no de su líder nacional, pero sí de ella y muchos legisladores. Y creo que es una buena legisladora. Pero aquí está. O sea, cuando dicen que la ley, mira, primero, en un plazo de 180 días, con todos a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se deberán expedir las reformas. El segundo, en tanto no se emita la normatividad señalada en el artículo transitorio anterior, se seguirán aplicando las disposiciones vigentes en el presente decreto. O sea, no hay confusión. La confusión la quieren crear ellos. No. Y así me puedo ir. Los trámites, el tercero habla de los trámites y dice que se harán conforme a la normatividad anterior. Lo que dice de la negativa ficta fue una de las primeras cosas que se quitó de esa iniciativa que envió la presidenta. ¿Estaba en la iniciativa que envió la presidenta? Sí. Y fue lo primero que cambiaron. Se cambiaron desde los primeros 50 cambios. Ahí yo estuve en esa mesa de redacción. Entonces yo creo que no creo yo que sea una omisión de lectura, sino yo creo que es una manipulación de la información. Y sobre los vapeadores es exactamente lo mismo. A ver, mira, yo no soy prohibicionista, así de claro. Yo no estaba segura de mi voto el día de ayer, y lo tengo que decir. Y en el PT tenemos esa libertad, pero nosotros fuimos los que propusimos la reserva, que se aprobó, la propuso la diputada Margarita. Mi voto fue en sentido positivo al inicio y posterior, en lo general y en lo particular, nos parecía que no quedaba suficientemente agregado al que nosotros habíamos peleado, que es justo el tema de que queden a salvo los derechos de los consumidores. Entonces, nosotros votamos en contra en lo particular, porque en el PT hay esa posibilidad. Y entonces, pero yo con mucha tranquilidad te puedo decir, a ver, fue el PT el que propuso la reforma. No es que Monreal salga como... Nosotros tenemos un movimiento y en ese movimiento Monreal reconoce al PT. Los que hicieron esa reforma al artículo que habla de la penalidad fue la diputada Margarita García. Ahí está, es público sus videos y sus discursos, hombre. Entonces, insisto, yo creo no solamente que le juegan a la desinformación, sino al peligro para México. Y ahí van a estar, Claro. No, mira, no le jugamos al peligro para México, simplemente jugamos a que en el actual régimen todo urge y como son mayoría no tienen cuidados, es decir, hay una gran soberbia. Somos mayoría y qué importa lo que diga la minoría. Cuando ellos tuvieron el 54% de los votos, aunque se quedaron con el 74% de las curules, nosotros representamos el 46% de la población.
que no es menor. Hablamos por ellos, nos buscan para decirnos, oye, no estamos de acuerdo con lo que propone el oficialismo. No tenemos los números, pero tenemos la voz que hace que hagan cambios. Esos 50 cambios que habla del agua, seguramente el PT también tuvo que ver, pero nosotros también, ¿eh? Y seguramente en esto ellos tuvieron que ver, ellos tienen más cercanía y pueden entrar a la oficina a redactar, pero nosotros señalamos y los medios ayudan a difundir para presionar, Sí, porque hoy de eso se trata. Positivos. No, por eso, sí ha habido cambios, pero en esos cambios que los Claro, hacen... dime un artículo. Ese mismo, voy a hablar de eso. Mira, lo que quiero decir es, sí se hacen cambios, pero como se hacen a la mera hora por la presión, no se hacen cuidadosamente. Ese artículo, o sea, ¿por qué ponen un tipo penal en esa ley, en la ley de salud? Pues pongamos el tipo penal donde deben ir, estrictamente. Ahora, si tú estás prohibiendo algo, lo que haces es que no lo regules. Yo preferiría regularlo, porque vamos a crear un mercado negro. ¿Quién gana? Pues gana el narcotráfico, gana la delincuencia organizada, que tiene una gran capacidad. Hoy mismo, a menores o los que sea, les llevan a su domicilio un vapeador no con nicotina, con muchas sustancias. Que quién sabe qué sean. Sí, que son muy dañinas y muy adictivas. Ahora, nadie está regulando eso. En cuanto tú prohíbes, está prohibido venderle a los menores alcohol. Yo estoy cierta que los menores beben alcohol. Igual que cigarros. Está prohibido darle cigarros a los menores. Los consumen. Entonces, sí tenemos que regular las cosas. La prohibición no es la solución, pero además de eso, los turistas, por ejemplo, dicen, oye, pues se está prohibiendo todo esto en México. Entonces, vapear. ¿Qué quiere decir vapear? ¿Y qué quiere decir cada término de lo que ponen aquí? Claro. No se puede hacer en las rodillas, Pedro. Estamos hablando de los niños y de los jóvenes. Mira, yo tengo 2 hijos varones. Uno de ellos le gustaba vapear. Hoy cambió la cosa esa que dicen que hace menos daño. Yo soy una mamá que lo jorobaba y le decía, hijo, por favor, el vapeador, mira tus pulmones y todo lo que yo leía, ¿verdad? Y ya dejó eso. Sin embargo, es una adicción, pero no porque tenga una adicción es un criminal. Lilia, y contigo terminamos. A ver, yo otra vez, este es el ejemplo claro. No hay un artículo del que ella pueda mencionar de la ley del agua, porque están modificados, porque todas las inquietudes se pusieron aquí y porque, insisto, juegan al miedo. En el tema del tipo penal que se incluye en la ley de salud, en esta se incluyeron los tipos penales del agua. Y así hay muchas leyes secundarias que están incluidas de esa manera. Entonces, yo por eso digo, a ver, si nos vamos a poner serios en un debate legislativo, hagámoslo con la ley en la mano. Porque entonces todo lo demás es miedo. No, ¿están criminalizando a tu hijo? No. ¿Por tener una adicción? No. A quien están criminalizando, así como a ti te preocupa, es a quien va y se lo vende a su casa. Y eso me parece completamente correcto. Bueno, insisto, las drogas están prohibidas y siguen consumiendo drogas la gente. Inclusive, ese es justo el problema de las drogas. Pero no estamos penalizando los derechos individuales. La gente, como dicen en mi pueblo, puede hacer con su un papalote, pues. Entonces, yo creo que aquí, si vamos a hablar, hablemos sobre la ley, no sobre el miedo. Pero eso es lo único que le queda al PRI. Eso es lo que a mí me parece. No, bueno. Pues bueno, con esto nos vamos a quedar. Gracias a